Desde chico puedo nombrar influencias hasta María Elena Walsh. Es difícil así nombrar o elegir, porque en la vida escuchamos un montón de música diferente. No puedo negar mi influencia máxima, que es María Elena Walsh. Me ha influenciado mucho el Chango Rodríguez, Tita Merelo, aunque no sea de la escena del rock. De chico se escuchaba mucho León Gieco en casa, María Elena Walsh, Falú, Charlie, bueno, mucho Sui Generis también. Después me dejó muy fuerte, obviamente, con Las Viudas. Me pareció una banda genial, súper divertida. Así como influencia en lo que hago, por ahí está más centrado en las bandas de afuera. Con Los Grillos ahora, yo creo que hay dos alas claramente marcadas que son el rock de los 60s, Beatles, Pink Floyd, Sui Generis, hasta Arcoiris, te diría. Manal fue otra de las bandas que me impresionó su poesía tan de suburbio y real. Y digamos, lo que hago, no sé si tiene por ahí también tiene bastante influencia el tango como estilo en sí, en la parte lírica. En lo tímbrico y en lo poético, si querés, también el folclore entra. Y el folclore, diría el más tradicional, los chachaleros, Atahualpa Yupanqui. Toda la música, de Atahualpa Yupanqui hasta Led Zeppelin, por King Crimson, todo lo que sea punk, rock, toda la música te influencia. Estaba bastante condicionado con que vivía en Necochea, entonces era, bueno, las bandas que llegaban, que iban ahí. Al principio, así como durante toda mi adolescencia, fue mucho el punk inglés y todo el post-punk. Después me pasé al punk, así, sin licencias. Las iba a ver a G Devils y todas las bandas que había en esa época. En un momento me hice bastante punk, me acuerdo, en la época, y por ahí viste las primeras canciones que componía con la criolla o lo que sea, eran así, viste, guitarras frenéticas, así. Cosas más crudas, más primitivas, más animales. Después más de grande La Vela, Bersuit, un poco de Los Piojos también. Por ahí afuera mucho Marley, Pink Floyd, Los Doors, qué sé yo, de todo. Ya que me crié como con otras clases de música, más por el lado del jazz o de la música latinoamericana, entonces por eso tengo más referencias del tango y del folclore que de la escena del rock. Yo, por ahí, otros de los chicos sí curtieron más Spinetta, Charlie. Yo siempre fui más del under nacional, ¿viste? Como iba a ver bandas de punk o más alternativas. Lo crecí yo con la movida alternativa, digamos, de Soda Stereo, Los Brujos. Iba mucho a ver a El Otro Yo, a Fan People, a Loquero, Tocaron El Otro Yo, Babasónicos y Los Brujos. a Cadena Perpetua. Ese núcleo de la movida alternativa argentina de los 90 y bueno, yo crecí medio con eso. De Los Muertos hasta Los Curiaki, pasando por el Flaco, todo. Y viví el rock de muy niña escuchando a Little Richard, a Chuck Berry. Me acuerdo de tener una fascinación así por esos negros, ¿no? De una manera de rockear inigualable. O sea, es muy adolescente y preadolescente mi vivencia del rock y muy de revolear la cabeza muy enérgicamente en mi cuarto. Llegó también por Rolling Stones, así de niña jugábamos con mi hermano a hacer los Rolling Stones, yo era Ron Wood y él era el batero. Muy de chico, mi primer cassette fue Dangerous de Michael Jackson. Un cassette de Elton John tenía y de Roxette que se había puesto de moda ahí en esos años 90. Después, bueno, en la adolescencia, mi casa, por ejemplo, mi madre era más así de la música latina y mi hermano empezó, después de escuchar a Leo Mattioli, empezó a escuchar a AC/DC. Después me agarró así como un fervor por AC/DC, que era lo único que escuchaba. En un momento de la adolescencia escuché metal casi exclusivamente, onda remera negra, así, metal.
Y empezó a llegar todo el heavy y Iron Maiden y Hermética y Almafuerte y Así que iba a ver Almafuerte, por ahí venía acá a Buenos Aires a ver a Megadeth. y en un principio me chocaba mucho a veces como ese rock qué sé yo, que atentaba contra los hippies. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué tienen en contra de los hippies? Es un momento de búsqueda, ¿no? De la adolescencia, donde por ahí me encontré con eso y era lo que era todo. Antes y después escuché cualquier otra cosa, ¿no? Como tenía el CD, los iba a ver en vivo, me compraba las revistas. Yo empecé a tocar de adolescente chico y ese momento previo fue como una cosa... Ese rock que para mí fue Guns N' Roses, Metallica, los Red Hot Chili Peppers, fue como una acumulación de energía que tal vez fue lo que me llevó a ser músico. Ahí también me cambió la vida, cuando vi lo que era una banda en vivo y tocar en vivo, ¿no? Y toda esa adrenalina me hizo en algún punto, creo, a nivel inconsciente, querer hacer eso. Digo a nivel inconsciente porque era muy chico ahí, todavía 12, 13 años, ¿viste? Recién empezaba a tocar, pero ya sabía que me gustaba mucho consumir música. Antes de ser músico es el momento que más puedo identificar que viví el rock. Después, cuando empecé a hacer música, es como que te embarcas en un viaje y el viaje te hace que ya la palabra rock empiece a no importar tanto, y si estás o no dentro de eso depende más de tu momento de investigación por ahí. Mujeres que bailan en el temporal bajo. Pero me acuerdo que hasta que no empecé a hacer música y tener una descarga física de cantar y poder ejecutar un instrumento, yo me sentía endemoniada. El rock me llenó de un montón de una energía para sacar afuera, sobre todo en la adolescencia. Pero bueno, fue paralelo con empezar a investigar mis propias músicas. Y recién ahí me empecé a calmar. Cuando empecé a tocar con mis propias bandas, ahí siento que todo se acomodó. Pero había algo mío que no entraba dentro de mi ser hasta no calmar esa bestia. Y la bestia solo se iba a calmar con la música. Como que te sentís identificado con ese mensaje de resentimiento y a la vez de amor por la existencia. Y Como lo miraba con admiración y no sé, tenía como una magia. que uno ve así de cómo se autodestruyen estos rockeros que se la pasan falopeándose por ahí hasta que uno se convierte en uno de ellos. Todas estas bandas que iba a ver quizá no me estructuraron como autora, pero sí me dieron largas noches de diversión. Así viví el rock. Viví el rock antes, ahora es música. Me parece como que antes todo era más sectario, ¿viste? Como si te gustaban las bandas de punky, ¿viste? Ibas a ver eso y como incluso estaba medio peleado con los rolingas, ¿viste? O con la cumbia. Fue esa época, eran todos rolingas. Nunca me moví por una escena específica, ¿no? Yo no era ni hardcore, ni skater, ni darky, ni emo, me gustaba la música, me gustaba puntualmente el rock y el punk. Ese rock, el que para mí era el rock cuando era chico, es lo que ahora es la industria del rock, los grandes escenarios y... Por ahí no se curtía tanto como la onda de show en un barcito y eso en esa época, era como un poquito más... como las bandas, digamos, que tocaban, no sé, por lo menos yo no recuerdo en esa época haber ido, digamos, a ver a bandas en lugares más chicos y eso, era como que las bandas o el circuito que se movía era de 500 personas para arriba y en lugares más así, ¿viste? Y el público por ahí sí cambió más, porque el público que va a ver ese rock ahora por ahí no es tanto, o es más diversificado, entonces por eso ahora hay más teatros pequeños cobijando a distintos formatos de bandas. Yo me movía más no tanto en el estadio, sino en la parte más de tribus, pero me parece que era más así antes y ahora eso creo que se abrió una bocha.
Cuando empecé a tocar, empecé a estar en contacto con rockería, desde Cemento hasta Las Grietas, desde Sucucho Ignoto en pleno Boedo hasta casas, fiestas. Empezó a crecer ese germen de los públicos más pequeños, de centro cultural, de club más chico. Vi que también se generaron espacios de cultura más pequeños y más íntimos, que quizás cuando yo era más chica eso no se veía. Creo que el corte para hacer un análisis de cómo era en ese momento la escena musical y cómo lo es ahora es definitivamente Cromañón. El Big Bang empezó lamentablemente con una tragedia. Post-Cromañón pasaron cosas, las bandas tuvieron que adecuarse. Y vinimos a tocar y lo único que se escuchaba después de lo de Cromañón era ignífugo, cuidado, por favor, no. Todos los boliches cerrados, yo me encargaba de crear las fechas para la banda y en ese año trágico conseguí 3 fechas. En el momento de Cromañón, que digamos fue la exageración absoluta, porque ya no había ningún lugar para tocar, pero después ahora ves un montón de lugares habilitados para tocar y hay un montón de movidas así como de show chiquito que está pasando en la capital en simultáneo. Voy a frenarme y retomar el control. Por la razón de no poder tocar en espacios por falta de habilitación y que ahora la gente no podía estar parada, que ahora la gente no podía bailar, empezamos a salir los trovadores también, ¿no? Con nuestra guitarra, porque es más barato, no gastamos plata en equipos. Bueno, o sea, no podemos tocar eléctrico, ¿qué hacemos? Y bueno, agarremos un tecladito Yamaha, ese que era de tu hermana, y agarro la criolla y salimos a tocar en casas de amigos. Entonces eso fue parte del Big Bang que hace que hoy haya un desprejuicio total, una libertad creativa que lo único que hace es florecer los canteros musicales. Porque vos con esto estás libre de prejuicios. Entonces haces una canción y antes necesitabas hacer una canción, necesitabas las 2 guitarras, el bajo, el teclado, la batería, los micrófonos, las amplificaciones, y ahora con esto que pasó empezamos a buscar un montón de diferentes maneras de hacer música. Se abrió también, creo, en algún punto por la cantidad de propuestas y información que hay. La separación de los géneros. Hay más unidad ahora, esa es la diferencia que veo. Y eso creo que también en algún momento le hizo como un clic en la cabeza a la gente de que no hay por qué escuchar un estilo determinado de música nada más y después pelearte con todos los demás. Sino como más de inclusión, incluso entre las bandas. De todas maneras fue muy claro lo que nos iba a corresponder desde entonces en adelante. Creo que nos abrió mucho los ojos y hubiera sido terrible que eso pasara sin dejar algún tipo de aprendizaje.